Me quedé parada al borde de la carretera, sola, sin agua, sin rumbo. El camión frenó, y el hombre bajó la ventana sin decir nada. En ese silencio, pensé que ese podía ser mi final. Me llamo Estefanía Jiménez. Tengo 23 años, pero a veces siento que he vivido como si tuviera 50. Nací en un pueblito chiquito que se llama Tecomatlán, en Puebla, casi nadie lo conoce, y la verdad, tampoco hay mucho que decir. Es un lugar de esos donde el tiempo parece que no avanza. La gente vive de lo poquito que siembra, o de lo que vende en los tianguis de los alrededores. Mi papá era albañil, mi mamá vendía tamales los fines de semana. Éramos pobres, sí, pero estábamos juntos. Y eso, en ese entonces, para mí era suficiente. Cuando tenía 18 años, mis papás murieron en un accidente. Un tráiler se los llevó cuando venían de regreso de un bautizo en la comunidad de al lado. Me avisaron por la mañana, una vecina fue a mi casa y me tocó la puerta, todavía recuerdo su cara, cómo me miraba, sin saber cómo decirlo. Solo me dijo, Estefi, ven, mija, pasó algo feo. Ya desde ahí supe. No sé cómo, pero lo supe. Ese día fue como si me hubieran arrancado algo del pecho. Me quedé completamente sola. No tenía hermanos, ni tíos cercanos, ni nadie que pudiera hacerse cargo de mí. Y aunque mucha gente del pueblo me ofreció ayuda, comida, cobija, era como si mi alma ya no estuviera ahí. Me sentía vacía. Los días se me iban sentada afuera de la casa, viendo el camino de tierra por donde ellos ya no iban a volver. Duré así varios meses, sobreviviendo con lo poco que había quedado, vendiendo algunas cosas. Pero un día me di cuenta de que no podía seguir así, esperando que alguien más me diera sobras, o quedándome en una casa donde todo me recordaba que ya no tenía familia. Así que junté mis cosas, una mochila, y me fui a la ciudad. Pensé que en Puebla capital podría encontrar trabajo, algo como de niñera o ayudante en casa. Al principio sí, conseguí cuidar a 2 niños en una casa grande de la colonia La Paz. Pero duró poco. La señora era muy exigente, y yo, la verdad, todavía estaba muy mal por dentro. Me costaba levantarme, sonreír, tener energía. Me dijeron que no era lo que buscaban. Después intenté trabajar en un café. Luego en una lavandería. Todo igual, pocas horas, poco dinero, y siempre ese sentimiento de que no importaba cuánto hiciera, nada cambiaba. A los 19 años ya estaba completamente desgastada. Flaca, cansada, sin dirección. Y fue por esos días que empecé a ver videos en el celular que me habían regalado mis papás. Usaba el wifi del parque, y ahí fue donde vi un video de una muchacha que había cruzado sola a Estados Unidos. Contaba su historia con lágrimas en los ojos, pero decía que ahora tenía trabajo, que mandaba dinero a su familia, que vivía con dignidad. Y algo dentro de mí se encendió. Pensé, ¿y si yo también pudiera? No tenía familia que me esperara, no tenía nada que me retuviera. Así que empecé a averiguar, a juntar lo poco que podía. Vendí lo último que me quedaba, un anillo que había sido de mi mamá, unos aretes, unas ollas viejas. Junté lo justo para el pasaje a Sonoita, Sonora. Me fui en camión. Fueron más de 30 horas, muchas paradas, calor, miedo, pero sentía que por fin iba hacia algo. Cuando llegué a Sonoita no conocía a nadie. Me bajé del camión con mi mochila en la espalda, sudada, sin saber a dónde ir. Me senté en una banqueta y empecé a observar. Y ahí, como si fuera obra de Dios, escuché a un grupo de personas hablando bajito, organizándose. Me acerqué sin decir nada. Una señora me miró y me preguntó si iba a cruzar. Le dije que sí. Me dijo que me quedara cerca, que esa noche se moverían. Así fue como me uní al grupo. No sabía ni sus nombres, ni de dónde eran. Solo sabía que todos teníamos hambre de algo mejor. Esa noche dormimos a la intemperie, cerca de unos arbustos. El suelo era duro, lleno de piedras. Yo no podía dormir, no solo por la incomodidad, sino por el miedo. Todo me daba vueltas en la cabeza. Pensaba en mis papás, en todo lo que había dejado, en lo que podría pasar si algo salía mal. Pero más miedo me daba quedarme como estaba, sin rumbo, sin vida. Y así, sin saberlo, empezaba el viaje que me cambiaría para siempre. El día que me subí al camión rumbo a Sonoita, sentí como si estuviera traicionando algo. No sé explicarlo bien, era como si una parte de mí quisiera quedarse, aunque no tuviera a dónde ni con quién. Pero la otra parte, la que ya no podía más, me empujaba a seguir. Recuerdo que eran como las 6 de la mañana, hacía frío y yo llevaba puesta una chamarra vieja de mezclilla. Me temblaban las manos,
pero no sabía si era por el clima o por los nervios. En la central nadie me veía. Era como si yo no existiera. Me senté junto a la ventana y me puse los audífonos, aunque no tenía música. Solo quería fingir que estaba ocupada, que no sentía nada. Pero por dentro iba hecha un nudo. Me acuerdo que en una parada, ya por el norte, un señor se subió con una bolsa de plástico llena de tamales. Me ofreció uno. Yo no traía hambre, pero acepté. Fue lo único que comí ese día. Cuando llegué a Sonoita, me bajé del camión y lo primero que sentí fue el calor. Un calor seco, pesado, que se me metía por la ropa. El aire olía a polvo y diésel. Caminé sin rumbo un rato, solo para no quedarme ahí parada. Vi muchas caras, todas con prisa, con desconfianza. Nadie me preguntó nada. Nadie me ofreció ayuda. Me senté en una banqueta, con la mochila abrazada, y traté de pensar. Pero el ruido, el cansancio, el miedo, todo me nublaba. Fue ahí donde escuché a unos hablando bajito, como si no quisieran llamar la atención. Eran 3 hombres y una señora, como de unos 50. No sé por qué, pero me acerqué. La señora me miró, con esos ojos que ya han visto mucho, y me preguntó si iba para el otro lado. No supe qué decir. Solo asentí. Me dijo que me quedara cerca, que ellos iban a moverse esa noche. No me preguntó mi nombre, ni de dónde venía. Solo me dijo que me pusiera ropa oscura, que escondiera bien mis cosas, y que no hablara mucho. Esa noche nos escondimos detrás de una construcción abandonada, entre matorrales y basura. Hacía calor, pero yo sentía frío. Me dolía el cuerpo de tanto estar sentada, y la cabeza me daba vueltas. Nadie hablaba. Cada quien estaba en su mundo. Algunos se santiguaban, otros lloraban bajito. Yo solo pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando llegó el momento, un hombre nos hizo una seña con la mano. Empezamos a caminar. Al principio era fácil, pero luego el terreno se volvió difícil. Piedras, espinas, ramas secas que se enredaban en los pantalones. El sudor me caía por la frente, y los tenis se me llenaban de tierra. Pero nadie se quejaba. Nadie paraba. Si alguien se caía, se levantaba rápido. Como si supiéramos que cada segundo contaba. Después de un rato largo, escuchamos que alguien del grupo decía que ya estábamos cerca del punto. No sabíamos exactamente qué significaba, pero todos nos pusimos más tensos. Fue ahí cuando dijeron que era momento de entregarse. Que venía migración cerca y que si nos entregábamos como grupo, era más fácil que nos procesaran rápido. Y ahí fue cuando me entró el pánico. No sé por qué. Tal vez por todo lo que había visto en las noticias, o los videos de gente maltratada, separada. O tal vez porque me sentía tan sola, que la idea de que alguien me encerrara sin saber cuándo saldría, me quebró. Así que, sin pensarlo, me solté del grupo y empecé a correr. Fue como si mi cuerpo actuara solo. Corrí sin rumbo, esquivando ramas, pisando espinas. Corrí hasta que ya no vi a nadie. Hasta que el ruido se fue apagando y lo único que escuchaba era mi respiración y mis pasos. Cuando paré, ya no sabía dónde estaba. Todo era igual, arena, matorrales, cactus. El sol me pegaba directo en la cara y me ardían los ojos. Me senté en una piedra y abrí mi mochila. Tenía medio litro de agua y una bolsa con galletas. Nada más. No había señal en el celular. Nadie sabía que estaba ahí. Traté de calmarme, pero el miedo me apretaba el pecho. Me repetía, ¿y ahora qué? Caminé un poco, buscando sombra. Me quemaban los pies. Sentía la ropa pegada al cuerpo, empapada en sudor. El aire era caliente, como si saliera de un horno. No había nada. Solo silencio. Esa noche dormí sentada, abrazada a la mochila. Cada ruidito me hacía brincar. Pensaba en mis papás, en lo que dirían si me vieran ahí. Y también me preguntaba si alguien me estaba buscando, pero sabía que no. Nadie sabía dónde estaba. Nadie me esperaba. El segundo día fue peor. Ya no tenía agua. El sol parecía más fuerte. La boca se me secaba. Empecé a alucinar, creo. Vi formas entre los arbustos. Me caí 2 veces. Me raspé las rodillas.
Tenía los labios partidos. Pero seguía caminando. Sin dirección, sin saber si me alejaba o me acercaba. Y fue entonces, cuando ya pensaba que me iba a tirar en el suelo y quedarme ahí, que vi algo a lo lejos. Un punto blanco que se movía en el horizonte. Me tallé los ojos. Era un camión. Grande, con remolque, avanzando por una carretera que no había visto antes. No sé cómo llegué hasta el borde. Me arrastré casi. Me paré justo al lado del camino, levanté la mano, y recé. No sabía a quién, pero recé. Y el camión empezó a frenar. Mira, si hay algo que todavía me cuesta contar, es ese momento en el que decidí separarme del grupo. Mucha gente cree que uno planea esas cosas, que todo es como en las películas, pero no. Ese momento fue como un rayo, como un miedo que me agarró por dentro y me empujó a correr. Cuando el coyote dijo que ya venía migración, que era el momento de entregarse, sentí como si me estuvieran llevando a una cárcel. No sé si fue la manera en que lo dijo, o el tono de los otros que se empezaron a formar, como si ya supieran el proceso, pero yo no podía. Me empezó a temblar el cuerpo. Se me cerró el pecho. Vi a la señora con la que había hablado en Sonoita. Ella me hizo una seña con la cabeza, como diciendo, todo va a estar bien. Pero yo no sentí eso. Sentí que me iban a desaparecer. Que nadie sabría dónde estaba. Que nadie se iba a preocupar por mí. Y lo peor era que era verdad. Nadie me esperaba. Nadie me iba a buscar. Así que di un paso para atrás. Luego otro. Me fui alejando. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Tal vez pensaron que ya estaba planeado. Pero no, yo no sabía lo que hacía. Solo sabía que no quería entregar mi cuerpo ni mi alma a nadie. Que no quería que otra autoridad decidiera sobre mi vida. Corrí. No pensé. No miré atrás. Solo corrí. Como si huyera de algo más grande que migración. Como si escapara de toda mi vida. De mi soledad. De mi tristeza. Corrí hasta que las piernas me dolieron. Hasta que me ardieron los pulmones. Hasta que el sudor me nubló los ojos. Y cuando paré, ya no había nadie. Ya no había grupo. Ya no había voces. Ni ruidos. Nada. Me quedé sola, en medio de la nada. Un paisaje seco, lleno de piedras, espinas, polvo. Ni un árbol. Solo algunos arbustos secos y ese olor a tierra caliente que se mete en la nariz. Saqué la botella de agua y tomé 2 tragos. Solo 2. Quería guardarla. Me senté en una roca y traté de respirar, pero sentía el corazón en la garganta. Me pasé la mano por la frente, toda mojada. Y de repente me cayó el 20, no sabía dónde estaba. No sabía hacia dónde caminar. No tenía mapa, ni señal, ni nadie. Y lo peor, no tenía plan. No lloré al principio. No podía. Estaba como en shock. Solo me quedé sentada, viendo al horizonte. Pensando si debía volver, si todavía podía encontrar al grupo. Pero algo dentro de mí me dijo que no. Que si ya me había ido, ya no había regreso. Me dio miedo. Un miedo real, físico. Sentía la boca seca, el estómago revuelto. Todo el cuerpo me dolía. Y luego vino la noche. Ahí sí lloré. Me hice bolita con la mochila abrazada y lloré como niña. Lloré bajito, para que nadie me escuchara, aunque no había nadie. Me sentí más sola que nunca. Como si me hubiera tragado la tierra. Y pensé en mis papás. Pensé que si estuvieran vivos, yo no estaría ahí. Pensé que si hubiera tenido a alguien, una tía, un hermano, no habría tenido que cruzar sola. Sentí rabia. Pero también culpa. Porque fui yo la que corrió. Fui yo la que decidió. El suelo estaba duro. El calor del día se había quedado en las piedras. Había insectos. Cada sonido me hacía brincar. Me dormía a ratos, pero mal. Soñé cosas feas. Me despertaba sudando, con la garganta reseca. Al día siguiente, el sol salió con todo. Apenas había luz y ya se sentía el calor. Caminé. No sabía hacia dónde,
pero tenía que moverme. El agua se me acabó al mediodía. El sudor me escurría por la espalda. Tenía los pies hinchados. Las zapatillas se me estaban rompiendo. Me raspé una pierna con una rama y me salió sangre, pero no dolía. Dolía más por dentro. Por ratos me daba por pensar que me iban a encontrar muerta ahí. Que nadie sabría quién fui. Que solo sería un cuerpo más en el desierto. Y eso me hacía seguir caminando. No porque tuviera esperanza, sino porque no quería morir así. Porque todavía no, y luego, en la tarde, fue que escuché algo. Un zumbido. Como motor. Me subí a una loma y miré. Allá, a lo lejos, se veía una carretera. No sabía si era real o una ilusión, pero me lancé. Como pude, bajé corriendo. Me tropecé, me caí, me raspé los codos. Pero no paré. Llegué al borde de la carretera justo cuando pasaba un camión. Me paré. Levanté la mano. Ni fuerza tenía. Solo la levanté. Y él frenó. Ese camión blanco, largo, gigante, se detuvo. Yo no sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que no podía más. Que si ese hombre quería hacerme daño, no tenía cómo defenderme. Pero si quería ayudarme, tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir un día más. Y ahí fue donde empezó otra historia. Cuando ese camión empezó a frenar, no supe qué pensar. Yo ya no tenía fuerza para hacer nada. Ni siquiera podía mantener el brazo en alto. Lo bajé y me quedé ahí parada, temblando, con el sol pegándome en la cara, con la boca seca como cartón. Sentía el polvo en la lengua, en los ojos, en la piel. El motor hizo ese sonido pesado, como cuando los frenos sueltan aire, y se detuvo a unos metros de donde yo estaba. Era blanco, largo, de esos de doble caja. Muy grande. Pensé que tal vez no me había visto bien. O que me vio y pensaba ignorarme. O que iba a bajarse alguien y hacerme algo. Yo no sabía. No sabía nada. La puerta del conductor se abrió. Escuché cómo se bajaba la ventana. Me acerqué un poco, despacio. Me dolían los pies, las piernas, todo el cuerpo. Cuando estuve lo bastante cerca para ver adentro, lo vi. Un hombre blanco, como de unos 50. Pelo canoso, barba de unos días. No sonreía. Me miraba fijo, pero sin expresión. Sus ojos eran claros, pero no se veían fríos, solo serios. Estaba en silencio. No decía nada. Solo me observaba. Y ese silencio, ese maldito silencio me hizo sudar más. Me dio miedo. Sentí que mi estómago se encogía. No sabía si decir algo, si pedir ayuda. Pero no me salía la voz. Solo lo miraba y tragaba saliva como podía. El hombre estiró la mano y sacó una botella de agua de su hielera. La levantó un poco, como ofreciéndola. Me la quedé viendo. Luego a él. Luego otra vez a la botella. Él no decía nada. Solo estiró el brazo más. La tomé. Estaba fría. Y ahí me quebré. El primer trago me dolió. Me raspó la garganta, porque ya no tenía saliva. El segundo me hizo toser. El tercero fue como si me devolviera un pedacito de alma. Empecé a llorar. No fuerte, no con gritos, pero las lágrimas me salían solas. Me limpiaba con la manga, pero no paraban. Y fue ahí que él habló. ¿Estás sola? Asentí con la cabeza. No tenía fuerza para más. ¿Cuánto llevas caminando? No sabía. Le dije, mucho. Fue lo único que me salió. ¿Tienes comida? Negué con la cabeza. Volvió a meter la mano en la hielera. Sacó una barra de granola y me la dio. Luego me dijo, sin mover mucho la cara, si quieres, puedo llevarte. Conozco una iglesia donde ayudan a migrantes. Yo no sabía si creerle. Todo lo que había aprendido hasta ese día era que no se podía confiar en nadie. Pero él no me insistía. No me apuraba. No me decía, súbete ya. Solo lo dijo, y esperó. Lo miré. Traté de leer algo en su cara. Pero no había nada raro. No sonreía, no hacía bromas,
no me miraba de arriba a abajo. Solo me veía a los ojos. Y dijo algo que se me quedó para siempre: tengo hijas, y si alguna vez estuvieran en tu lugar, espero que alguien las ayude también. Esa frase me dio un golpe. Porque me acordé de mi papá. De cómo él siempre me cuidaba en el pueblo, cómo me dejaba recados y salía, cómo se preocupaba por si comía. Pensé que, tal vez, este hombre también era un papá, y por eso estaba haciendo esto. No dije nada. Solo asentí. Él bajó del camión, dio la vuelta, abrió la puerta del copiloto. Me hizo una seña con la cabeza. Yo subí, despacio. Cada escalón era una lucha. Me temblaban las piernas. Cuando cerró la puerta, el silencio volvió. Pero ya no era ese silencio feo. Era otra cosa. Como respeto, creo. Como si él entendiera que yo necesitaba espacio. Prendió el motor. Empezamos a movernos. Yo iba sentada, con la botella en la mano y la barra medio comida. Lo veía de reojo. Manejaba serio, con las dos manos, mirando al frente. No hablaba. No me hacía preguntas personales. No me preguntó ni mi nombre. Solo manejaba. Y en ese silencio, me empecé a calmar. Mis pensamientos ya no corrían. Mi cuerpo empezó a soltar la tensión. Sentía el aire del ventilador en la cara, y eso solo ya era un regalo. Cerré los ojos un momento, solo para descansar. Y por primera vez en días, no sentí miedo. Pasamos por varios pueblos pequeños. No sé cuántas horas fueron. De vez en cuando paraba a cargar gasolina o comprar café. Siempre me preguntaba si quería algo. Siempre con la misma voz tranquila. Siempre con ese tono como neutral. Ni amable ni frío. Justo. No me miraba. O al menos, no de esa forma que otros hombres sí. Me trataba como si yo fuera, no sé, alguien más. Una persona. Cuando ya íbamos por carretera abierta, sin pueblo cerca, me dijo: voy rumbo a Colorado. Allá está mi casa. Si quieres, puedes venir. Mi esposa cocina rico. Tal vez puedas descansar unos días. Otra vez me quedé en silencio. No sabía si aceptar. No conocía ese lugar. No lo conocía a él. Pero algo dentro de mí me decía que sí podía confiar. Le pregunté si era lejos. Me dijo que sí. Que un día más de camino. Pero que no tenía que decidir ya. Que podía bajarme cuando quisiera. Que solo me ofrecía una cama y comida. Y no sé, hay momentos en los que una sabe que la vida te está dando una segunda oportunidad. Y ese fue uno de esos. Así que le dije que sí. Que quería ir con él. Asintió, sin sonreír. Y seguimos manejando. En silencio. Con el aire fresco. Con el sol bajando al fondo. Ese día entendí que no todo el mundo quiere aprovecharse del dolor. Que a veces, solo a veces, alguien aparece para ayudarte, y desaparecer. Aunque ya iba dentro del camión, sentada, con agua en la mano y algo en el estómago, no me sentía completamente tranquila. No era que él me hubiera hecho algo malo, no, pero cuando uno ha vivido con miedo tanto tiempo, el cuerpo ya no confía tan fácil. Yo lo miraba de reojo mientras él manejaba. Callado, con la mirada fija en la carretera. Ni una palabra de más. Ni una pregunta rara. Pero yo seguía alerta. No podía evitarlo. La cabina del camión olía a café, como viejo. Había cosas tiradas por ahí, un mapa, un termo, unos lentes de sol, una gorra con el logo de algún equipo de fútbol americano. Había una foto pegada con cinta al tablero. Era él con dos muchachas jóvenes. Supuse que eran sus hijas. Las vi de reojo, sin preguntar. Intentaba relajarme, pero mi mente no paraba. Pensaba en si debía decirle mi nombre, si debía contarle que había cruzado sola, que no tenía papeles. Pero me daba miedo. Miedo de confiar demasiado y luego arrepentirme. Así que no dije mucho. Solo respondía si me preguntaba algo, y siempre con palabras cortas. Pasaron unas horas. El sol empezó a bajar y la luz que entraba por el parabrisas se volvió anaranjada. Yo me sentía sucia, pegajosa. La ropa estaba toda manchada de sudor,
polvo y quién sabe qué más. Me daba pena estar así, pero no había nada que pudiera hacer. En un momento, él me dijo que iba a parar en una gasolinera. Me preguntó si quería algo. Yo le dije que no, que estaba bien. Pero cuando bajó y volvió, me trajo un sándwich de esos empaquetados y un jugo. Me lo dio sin decir nada, y siguió manejando. Comí despacio. Me costaba tragar. Tenía la garganta irritada. Pero cada bocado me sabía a gloria. Me di cuenta de que llevaba 2 días sin comer nada más que galletas. Me daban ganas de llorar otra vez, pero me aguanté. Sentía que si empezaba, ya no iba a poder parar. Al caer la noche, prendió las luces internas de la cabina y puso música bajita. Country, creo. No era molesta. De hecho, me ayudaba a calmarme. El sonido del motor, el ritmo constante de las ruedas, la música, todo eso me fue relajando. Me preguntó si tenía sueño. Le dije que sí, un poco. Me dijo que había una litera atrás, que si quería podía acostarme un rato. Dudé. No sabía si era buena idea. Pero luego pensé que no tenía fuerzas para seguir sentada. Así que me levanté despacio, pasé al fondo, y me acosté. El colchón era duro, pero era mucho mejor que el suelo del desierto. Había una cobija doblada. Me la puse encima. Cerré los ojos y por primera vez en días, dormí sin miedo. No profundamente, pero sí, dormí. Me despertaba de vez en cuando con el movimiento del camión, pero no por sobresalto, sino porque el cuerpo todavía estaba en alerta. En algún momento, ya de madrugada, sentí que el camión se detenía. Me asomé. Él estaba afuera, fumando un cigarro junto al tráiler. No me dijo nada. Solo me vio y asintió con la cabeza, como diciendo, todo bien. Yo volví a acostarme. En la mañana, ya íbamos por una carretera más amplia. Había montañas a lo lejos. El paisaje era diferente, más verde, más fresco. Me senté de nuevo al frente. Él me ofreció café. Yo no soy de tomar mucho, pero acepté. Me lo dio en un vaso térmico. Caliente. Me lo tomé a sorbitos. Después de un rato, se animó a hablar un poco más. Me dijo que su nombre era Frank. Que tenía 2 hijas, una estudiaba enfermería, la otra trabajaba en una cafetería. Que llevaba más de 20 años manejando camiones. Que a veces se iba por semanas y otras veces regresaba a casa solo por 2 días. Me preguntó cómo me llamaba. Le dije, Estefanía. Solo eso. No dije más. Él tampoco insistió. No me preguntó de dónde venía ni por qué estaba sola. Solo dijo, bueno, Estefanía, si quieres quedarte unos días en mi casa, estás invitada. Mi esposa cocina mejor que yo. Y por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero sincera. Y algo dentro de mí se aflojó. Como si todo el peso que traía encima empezara, poco a poco, a soltarse. Pasamos por varios pueblos. Me empezó a contar cosas pequeñas, como donde hacía buen café en la ruta, o que una vez atropelló un venado sin querer. Cosas simples. Cotidianas. Nada personal, pero sí, humanas. Y yo empecé a sentirme, no bien, porque no era así tan fácil, pero sí, a salvo. Que ya era muchísimo. Cuando llegamos a la entrada de Colorado, me dijo que ya faltaba poco. Que su casa estaba en un lugar tranquilo, con árboles, cerca de un lago. Me habló de su esposa, de cómo se conocieron. Y me dijo algo que se me quedó grabado, a veces, ayudar a alguien es lo único que uno puede hacer bien en la vida. Y eso ya es suficiente. Yo no supe qué responder. Solo lo miré. Asentí. Y por dentro, sentí algo parecido a gratitud. O quizá esperanza. No sé. El viaje siguió por unas horas más. En silencio, con esa música bajita, con el ruido del motor. Y cuando vi las casas a lo lejos, los árboles altos, y ese cielo tan distinto al de mi pueblo, sentí que estaba llegando a otro mundo. Un mundo que no conocía, pero que, por alguna razón, me estaba recibiendo. Cuando entramos al pueblo donde vivía Frank, sentí como si me estuviera metiendo en una película. Las casas eran de madera, con jardines cuidados, árboles altos por todas partes.
No era una ciudad, era más como un barrio grande, tranquilo, con calles limpias y gente que caminaba despacio. Nada que ver con lo que yo conocía. Me acuerdo que me pegué a la ventana y lo miraba todo con los ojos bien abiertos, como niña chiquita. Frank me señaló una casa blanca con techo gris. Me dijo, ahí vivimos. No sé por qué, pero el corazón me empezó a latir más fuerte. No sabía qué esperar. No sabía si su esposa iba a querer verme, si iba a pensar mal, si me iba a correr. Me sentía fuera de lugar, como una intrusa. Cuando estacionó el camión, bajó primero. Yo me quedé dentro, esperando. Lo vi caminar hacia la puerta, sacar una llave del bolsillo y entrar. Después de unos minutos, salió acompañado de una mujer. Morena, cabello corto, con un delantal floreado. Se veían del mismo vuelo, como de unos 50. Ella me miró desde lejos, con una expresión que no supe leer al principio. Frank se acercó al camión, abrió la puerta y me dijo, mi esposa se llama Nancy. Dice que entres, que te va a preparar algo caliente. Me bajé despacio. Tenía los pantalones llenos de tierra, las manos sucias, el cabello pegado por el sudor. Me daba vergüenza, la verdad. Pero Nancy no dijo nada. Me miró y solo dijo, pobrecita, pásale, hija. ¿Tienes hambre? No sé qué pasó en ese momento, pero me dieron ganas de abrazarla. No lo hice, claro. Pero esa forma de hablar, ese, hija, me apretó el pecho. Asentí con la cabeza y entré. La casa olía a sopa. A comida casera. A hogar. Todo estaba limpio, ordenado, pero sin pretensiones. Una mesa de madera, unas fotos en la pared, una tele prendida con el volumen bajito. Me sentaron en una silla. Nancy me trajo una toalla húmeda para limpiarme la cara y las manos. Luego un plato de sopa con arroz. Me lo comí lento, pero no dejé nada. Sentía que cada cucharada me reconstruía por dentro. Mientras comía, Nancy me miraba, pero sin juzgar. Me preguntó cómo me llamaba, de dónde venía. Le conté lo mínimo. Que era de Puebla, que estaba sola, que había cruzado como pude. Ella no dijo nada. Solo me acarició el hombro y dijo, qué valiente eres, muy valiente. Después de comer, me ofrecieron bañarme. Me dieron ropa limpia, unas pijamas de las hijas de Nancy. Me metí al baño y cuando abrí la regadera y sentí el agua caliente en el cuerpo, me solté. Lloré. Lloré callado, con el agua cayendo encima, mezclando lágrimas con polvo. Me lavé el cabello, el cuerpo, las heridas de las piernas. Me sentí humana otra vez. Dormí en un cuarto pequeño, con una cama individual y una colcha de colores. Nancy me dio una botella de agua y me dijo que descansara, que al día siguiente podía ayudar con algo si quería. Que no me preocupara. Dormí como no lo había hecho en meses. Al día siguiente me levanté temprano, por costumbre. Escuché que Nancy ya estaba en la cocina. Fui a ayudar. Me dio a cortar fruta, después a barrer el porche. Yo no decía nada, solo hacía lo que me pedía. Me sentía agradecida. Me sentía útil. Pasaron los días y empecé a sentirme parte de algo. Frank seguía manejando su camión, salía por varios días, pero cuando regresaba, siempre me traía algo, un libro viejo, una bolsa de dulces, una chamarra de segunda mano. Nancy me enseñó a hacer pan. Me hablaba de sus hijas, de su vida, de sus dolores también. Me di cuenta de que ellos también habían perdido cosas, que también cargaban con lo suyo. Un domingo, después de la iglesia, Nancy me tomó de la mano y me dijo, nosotros no tenemos mucho, Estefanía, pero si tú quieres, esta puede ser tu casa también. No supe qué decir. Sentí un nudo en la garganta. Solo pude decir, gracias. Con el tiempo, empezaron a haber opciones para ayudarme legalmente. Como tenía menos de 21 años y no tenía a nadie en mi país, había una posibilidad de regularizar mi situación. Nancy buscó ayuda con una iglesia que trabaja con migrantes. Había una ley que, con ciertas condiciones, me permitía solicitar residencia. Fue un proceso largo, con entrevistas, papeles, esperas, pero lo empezamos. Y mientras eso pasaba, yo ayudaba en lo que podía. Limpiaba casas con Nancy. Cuidaba a una vecina mayor. Iba aprendiendo inglés poco a poco.
Me enseñaban palabras, frases, y yo anotaba todo en un cuaderno. Lo más difícil no fue el idioma ni el papeleo. Fue aprender a confiar. A sentir que sí merecía estar ahí. Que no era un error. Que no me iban a correr de un momento a otro. Pero Frank y Nancy me lo demostraban todos los días, sin grandes gestos, solo con cosas simples, una taza de té, una pregunta sincera, un abrazo corto pero firme. Después de varios meses, empecé a sentirme, no feliz, porque todavía tenía heridas abiertas, pero sí, en paz. Y todo eso empezó el día que un hombre bajó la ventana de su camión y me preguntó si tenía agua. Nunca pensé que en mi vida iba a tener un abogado. Yo, una muchacha del campo que apenas había terminado la secundaria, hablando con un abogado en inglés, en una oficina toda blanca, con sillas acolchonadas. Pero ahí estaba. Sentada entre Frank y Nancy, escuchando cómo ese señor de corbata explicaba lo que podíamos hacer para intentar arreglar mis papeles. Yo no entendía todo, pero Nancy me traducía lo más importante. Me explicó que, por haber llegado siendo menor de 21 años, sin papás, sin tutores legales y habiendo demostrado que no tenía a dónde regresar, había una forma de solicitar protección como menor no acompañado. Una ley que ayudaba a jóvenes como yo a quedarse en Estados Unidos legalmente. No era fácil, ni rápido, pero existía. Y eso ya era mucho. Empezamos el proceso con ayuda de la iglesia que Nancy frecuentaba. Un pastor conocía a este abogado y le habló de mí. Hicimos citas, firmamos papeles, me tomaron fotos, huellas. Había que probar todo, que estaba sola, que no tenía a nadie en México, que había sido una menor en situación vulnerable. Tuve que contar mi historia muchas veces. Frente a personas que me miraban con cara seria, mientras yo hablaba con la voz temblando. Les dije que había cruzado sola, que mis papás murieron, que no tenía hermanos, que nadie me esperaba allá. Me costaba decirlo. No porque no fuera verdad, sino porque era revivirlo. Y a veces dudaba. Pensaba, ¿y si no creen en mí? ¿Y si me niegan la solicitud y me mandan de regreso? Me entraba un miedo helado en el pecho solo de imaginarlo. Pero Frank siempre me decía, ya llegaste hasta aquí, Estefanía, no te rindas ahora. Y Nancy me agarraba la mano fuerte y me decía, Dios ya te abrió la puerta, hija, ahora camina. Durante ese tiempo, me refugié en la rutina. Ayudaba en la casa, cocinaba, limpiaba, trabajaba unas horas cuidando a una señora que tenía Alzheimer. Nancy me enseñó a hacer listas para el mercado, a leer etiquetas, a entender cómo funcionaba el banco. Todo era nuevo para mí. Cada cosa era una montaña. Pero poco a poco, fui subiendo. Aprendí a usar el transporte, a pagar la luz, a sacar libros de la biblioteca. Me inscribí en clases de inglés gratuitas. Al principio me daba mucha pena hablar. Me sentía tonta, me equivocaba con palabras simples. Pero la maestra era paciente, y otras compañeras también eran migrantes, así que no me sentía sola. Lo que más me costaba era entender que ya no tenía que correr. Que ya no tenía que esconderme. Me tomó tiempo dejar de mirar por encima del hombro, de asustarme cada vez que veía una patrulla. Mi cuerpo todavía reaccionaba como si estuviera en peligro. Y eso no se va fácil. Una tarde, después de casi un año de papeleos, entrevistas y trámites, recibimos una carta. Nancy fue la que la abrió. Me llamó con voz emocionada y me la dio. Yo no entendía todo, pero vi una palabra que me hizo llorar, aprobada. Me quedé en silencio. La leía una y otra vez. Nancy me abrazó. Lloramos las dos. Frank me dio una palmada en el hombro y dijo, te lo ganaste. Bien hecho. Esa noche cenamos todos juntos. Nancy preparó pozole. Pusieron música. Me sentí en familia. Una familia que no era de sangre, pero sí de corazón. Con los papeles en mano, todo empezó a cambiar. Pude sacar un número de seguro, abrir una cuenta, buscar trabajo más formal. Me ofrecieron una plaza como asistente en una guardería. Me encantó. Estar con niños me recordaba que la vida sigue, que hay futuro, que todavía se puede construir algo. También empecé a mandar algo de dinero a una vecina de mi pueblo, la que me cuidó un par de meses después de que murieron mis papás. Era lo mínimo, pero lo hacía con mucho cariño. No me olvidé de dónde vengo. Con el tiempo, también comencé a sanar por dentro.
Ya no lloraba cada vez que hablaba de mis papás. Ya no sentía culpa por haber cruzado sola. Empecé a ver esa decisión no como un acto de desesperación, sino como un acto de valor. Como la única forma que tenía para sobrevivir. Frank me decía seguido: eres fuerte, Estefanía, más fuerte de lo que tú crees. Y Nancy me decía que yo le recordaba a su mamá, una mujer que también cruzó frontera cuando era joven. Y así, sin darme cuenta, empecé a sentir que pertenecía. No sé si alguna vez me voy a sentir completamente de aquí. A veces, en la calle, todavía escucho comentarios feos, miradas duras. Pero ya no me quiebran. Porque sé quién soy. Sé lo que pasé. Sé lo que luché. Y sé que merezco estar viva. Tranquila. Con un techo. Con un plato de comida. Con gente que me abraza sin pedirme nada a cambio. Todo eso lo empecé a construir el día que decidí correr. El día que no me entregué. El día que elegí seguir, aunque no supiera a dónde. Y si hoy estoy aquí, hablando de esto, es porque creo que hay que contar las historias que nos salvan. Porque alguien allá afuera, como yo hace unos años, necesita escuchar que sí se puede. A veces me pongo a pensar cómo habría terminado todo si ese camión no se hubiera detenido. Si Frank no hubiera bajado la ventana. Si no me hubiera ofrecido agua. A veces me despierto de madrugada con esa imagen clavada en la cabeza, yo parada al borde de la carretera, deshidratada, sin rumbo, levantando la mano con las últimas fuerzas que me quedaban. Y me doy cuenta de que ese momento fue como una línea en mi vida. Todo lo que vino después, la casa, Nancy, los papeles, el trabajo, esta vida que tengo ahora, nació en ese instante. En un acto tan simple como que alguien se detuviera. Y por eso lo digo como es, ese hombre me salvó. Me salvó sin preguntarme nada. Sin pedirme nada. Solo porque quiso hacerlo. Y eso, para alguien como yo, que había perdido la fe en la gente, fue como volver a respirar. Porque yo ya no esperaba bondad de nadie. Ya había aprendido a cuidarme sola, a sospechar de todos, a dormir con un ojo abierto. Ya no creía que existieran personas buenas de verdad. Pensaba que todos querían algo. Que nadie daba nada sin cobrar después. Pero ese día entendí que no siempre es así. Que sí hay gente que ve a una mujer sucia, cansada, sola en medio de la nada, y no la ignora. Que sí hay personas que actúan desde el corazón. Sin buscar recompensa. Sin esperar aplausos. Frank nunca me pidió nada. Nunca me preguntó por qué estaba cruzando o si traía papeles. Nunca me hizo sentir menos. Me ofreció su casa, su mesa, su confianza. Nancy, lo mismo. Me cuidó como si yo fuera su hija. Me enseñó cosas, me tuvo paciencia. Me trató con respeto. Y gracias a eso, yo también empecé a cambiar. Aprendí a levantar la cara, a hablar sin miedo, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Aprendí que no soy un problema. Que no soy una carga. Que valgo. Que merezco estar viva y bien. No fue fácil llegar hasta aquí. Nada me lo regalaron. Pero también es cierto que sin esa ayuda, sin ese gesto, tal vez yo no estaría contando esto. Tal vez ni siquiera estaría viva. Porque el desierto no perdona. Y yo ya estaba al límite. Por eso, si tú estás viendo este video, y alguna vez has sentido que nadie se preocupa por ti, te entiendo. De verdad. Yo estuve ahí. Con los pies partidos, el corazón roto y la mente llena de miedo. Y sé lo que se siente pensar que ya no hay salida. Que estás sola. Que nadie va a tenderte la mano. Pero no es cierto. A veces, la ayuda viene de quien menos lo esperas. A veces, un extraño puede cambiarte la vida. Y no porque quiera algo de ti, sino porque ve en tus ojos lo que tú ya no puedes ver, que todavía hay esperanza. Y si tú alguna vez ayudaste a alguien, sin esperar nada, gracias. De verdad. Porque ese tipo de personas son las que mantienen este mundo en pie. Son las que hacen la diferencia. Aunque nadie las vea, aunque nadie las mencione. Frank no tiene redes sociales. No sale en noticias. Pero para mí, él fue el héroe más grande que he conocido. Y no hizo más que lo que cualquier humano debería hacer, ver a otro ser humano y no ignorarlo. Hoy tengo un trabajo, una casa, amigos.
Estoy aprendiendo inglés. Estoy aprendiendo a vivir sin miedo. Y cada vez que puedo, ayudo a otros. Porque si alguien hizo eso por mí, lo mínimo que puedo hacer es pasarlo adelante. Así que, si estás viendo esto, si llegaste hasta el final de esta historia, te pido algo, cuéntame de dónde estás viendo este video. Si eres de México, de Estados Unidos, de otro país. Me encantaría saber desde dónde estás escuchando mi historia. Y si alguna vez viviste algo parecido, si ayudaste a alguien, o si alguien te ayudó, escríbelo en los comentarios. Tal vez tu experiencia también le sirva a alguien más. Y si quieres seguir escuchando historias como la mía, historias de migrantes, de gente común que lucha, que cae, que se levanta, suscríbete al canal. Porque hay muchas voces que todavía no se han contado. Y todas merecen ser escuchadas. Gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Gracias por mirar más allá de lo que se ve. Yo soy Estefanía Jiménez. Y esta fue mi historia.